Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Atención, sube rápidamente la cifra de muertos por el coronavirus. Ya son 41 en China, país que ha declarado el nivel máximo de alerta. 40 millones de personas están en cuarentena y se construye un hospital urgente para atender los casos de contagio. Aquí empezamos. Crece de manera alarmante el brote del nuevo coronavirus. Ya son 41 las víctimas mortales y más de 900 el número de infectados en China. Las autoridades han ampliado la cuarentena a 13 ciudades, aislando a 41 millones de personas. Entre tanto, el gobierno inició en un tiempo récord la construcción de un hospital para atender a los contagiados con el virus en Wuhan, ciudad de origen del brote. Los constructores esperan tener lista la instalación en 10 días, es decir, el 3 de febrero se podrá atender a miles de casos. Aunque la Organización Mundial de la Salud descartó de momento una emergencia mundial. Es demasiado pronto por el limitado número de casos en el extranjero y también considerando los esfuerzos hechos actualmente por las autoridades chinas para tratar de contener la enfermedad. La situación en China continúa siendo alarmante. El uso de mascarillas es obligatorio en diferentes provincias de China. Barrios y carreteras lucen vacías y el acceso a varias ciudades permanecen bloqueadas por agentes policiales. Los pasajeros que aterrizan en la ciudad son examinados por un escáner térmico a su llegada. Se ha prohibido que aviones, trenes y autobuses entren o salgan de la urbe en un intento de contener el brote. El Centro de Prevención de Enfermedades de China reveló las primeras imágenes de microscopio del coronavirus. China, Japón, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Vietnam, Nepal y Estados Unidos son parte de los 15 países que se ha detectado el coronavirus. Durante este viernes, Francia confirmó 2 casos en Burdeos, uno de ellos un hombre de origen chino de 48 años. Todos los centros sanitarios saben qué hacer, los servicios de emergencia están en alerta. En México hay 5 casos sospechosos y uno en Brasil también por confirmarse. Michelle Villasís, 24 horas. Con total normalidad y sin nerviosismo se desarrollan las actividades en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Las autoridades sanitarias están en alerta ante una eventual emergencia por el coronavirus que de momento no está presente en el Ecuador. Esta es la zona de migración del aeropuerto de Tababela en Quito, el primer sitio de contacto con los pasajeros que llegan al Ecuador de otros países. Nadie lleva una mascarilla y tampoco se ha evidenciado alguno de ellos con síntomas de alguna enfermedad respiratoria. Antes de ayer estuve en Bogotá, tampoco, y luego en La Paz, tampoco, y ahora en Lima tampoco. No hay ningún nerviosismo, ni nada de temor, ni nada por el estilo, ni controles. La preocupante noticia del coronavirus que se inició en China es conocida prácticamente por todos los usuarios de los aeropuertos, pero no hay nerviosismo, al menos desde los vecinos países de América del Sur, de donde llegaron 2 vuelos este mediodía del viernes. Se ve todo el movimiento normal, el control normal, que te controlan y normal. No pasa nada. No. Como casi en todo aeropuerto del mundo, hay también pasajeros de origen asiático. Este grupo, por ejemplo, es surcoreano. Ellos están viajando más de un mes por todo el mundo, dicen. Se enteraron del coronavirus en uno de sus viajes, pero afirman que en América Latina no les da temor alguno. 5 días termina nuestra itinerario. Cuando regresa a Corea, eso poco tengo miedo, porque China es muy cerca. Las autoridades sanitarias ecuatorianas están alerta ante cualquier emergencia internacional que se declare y mantienen contacto permanente con sus pares en otros aeropuertos del mundo cuando algún pasajero es detectado con algún malestar respiratorio para darle seguimiento. Estamos con los protocolos normales de actuación y rutinarios que estamos usando todo el tiempo. Como se está haciendo valoraciones minuto a minuto, puede cambiar de la noche a la mañana también la alerta. Igual se irá implementando las acciones debidas aquí en los puntos de entrada. Por fortuna, en este caso, el Ecuador no tiene viajes directos desde y hacia China. Todos los pasajeros que llegan al Ecuador desde la China deben hacer escala en otros países en donde también se monitorea a los viajeros.
Según información oficial del Ministerio de Salud Pública de nuestro país, en el Ecuador no existe ningún caso de coronavirus y se toman precauciones. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. La audiencia de juicio del caso Sobornos arranca el 31 de enero a las 8:10 de la mañana. Una diligencia extensa en la que se condenará o absolverá al expresidente Rafael Correa y a 21 personas que podrían enfrentar penas de 1 a 7 años por el delito de cohecho. El caso que vinculó por segunda ocasión al expresidente Rafael Correa en un proceso penal, esta vez por una trama de sobornos para obtener recursos de campaña, llega a su recta final el próximo viernes 31 de enero. Fecha en la que el tribunal conformado por los jueces nacionales Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez valorarán todas las pruebas y versiones de más de 170 testigos para determinar la culpabilidad o inocencia de 21 altos exfuncionarios y empresarios por el delito de cohecho. Además del expresidente Correa serán procesados el exvicepresidente Jorge Glass, el exsecretario jurídico de la presidencia Alexis Mera, el exsecretario de la Administración Pública Vinicio Alvarado, la exministra de Transporte María de los Ángeles Duarte, el exsecretario del Agua Walter Solís, la excandidata a la alcaldía de Guayaquil y actual asambleísta Viviana Bonilla y las exasesoras de presidencia Pamela Martínez y Laura Terán. Según Fiscalía, de 2012 a 2016 se conformó una estructura delincuencial dedicada a solicitar pagos a cambio de contratos con el Estado. Los aportes de campaña se recibían a través de dos mecanismos. Por el cruce de facturas se logró recabar $5.652.119. En dinero en efectivo, la cifra ascendió a $6.770.299. Dentro de las 71.475 fojas que componen el expediente, Fiscalía anunció más de 300 pruebas documentales. Además, Procuraduría solicitó un monto de reparación integral de $22,5 millones. Dinero que asegura no logrará subsanar el daño de un entramado que se conformó para beneficiar a un partido político. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Un ex subcontratista de Petroecuador se sumó a la lista de ecuatorianos que se han declarado culpables en cortes de Estados Unidos. Armengol Ceballos aceptó haber formado parte de una red de sobornos operativa entre 2012 y 2015 durante el gobierno anterior. Armengol Alfonso Ceballos Díaz, de 57 años, se declaró culpable en Estados Unidos por lavado de dinero y además por violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Ceballos Díaz confesó haber formado parte de un esquema de sobornos que movió $4,4 millones en Petroecuador entre 2012 y 2015, años en los que el ecuatoriano utilizó empresas fantasmas en Miami, cuentas bancarias y además adquirió propiedades para beneficio de funcionarios de la estatal petrolera. El nombre de Armengol Ceballos Díaz salió a la luz a finales de 2016. Se lo conoció como presidente ejecutivo de Betsacer S.A., compañía que fue subcontratada en diferentes ocasiones por Tesca, proveedora de Petroecuador, a nombre de la compañía de Ceballos, quien además trabajó en la refinería de Esmeraldas. Constan varios terrenos y departamentos en Santa Elena. Además de esta, una lujosa propiedad construida en Olón, valorada en casi $800.000, con piscina y hasta sala de cine. Recientemente en cortes norteamericanas también se han declarado culpables los ecuatorianos Frank Chadburn Ripalda, Roberto Barrera y Raúl de la Torre, involucrados en diferentes actos de corrupción. En común, Petroecuador. Ceballos, detenido en Estados Unidos desde mayo de 2018, esperará su sentencia hasta el próximo 2 de abril. En Ecuador, por otra parte, no existen procesos judiciales en su contra. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil pagó 3 veces más del precio de mercado por la compra de prótesis de traumatología. Este es un nuevo caso de sobreprecio que se suma a las denuncias de irregularidades en esta casa de salud.
En este espacio han sido varias las denuncias presentadas por pagos excesivos de medicinas e insumos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Y pese a los ofrecimientos de las autoridades de controlar las compras que se hacen en esta casa de salud y los continuos cambios a las cabezas principales, las irregularidades continúan, como esta. A mediados de 2019, la Unidad Técnica de Traumatología habría comprado 22 kits de insumos para endoprótesis y afines y adquirido 33 kits de prótesis. Todo por un valor de $1.082.000, como se detalla en el proceso de compra, que fue aprobado entonces por la gerente general de turno. Sin embargo, otros hospitales del Seguro Social que también hicieron el requerimiento de estos insumos pagaron mucho menos. Mientras que el Teodoro Maldonado Carbo presupuestó $1.082.000, el Hospital General de Manta y el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín pagaron en total $325.333 por las prótesis total de revisión de rodilla y el sistema de prótesis de rodilla respectivamente. En junio del año pasado, el presidente del Consejo Directivo del IES, Paul Granda, recibió la denuncia de la Comisión Nacional Anticorrupción por el sobreprecio en medicinas por más de $3 millones en el Teodoro Maldonado Carbo. En noviembre, la misma comisión denunció también que bajo la modalidad convenios de pago se habría perjudicado a esta casa de salud en casi $100 millones. El IES sigue investigando. Joana Ramos, 24 horas. Se cumplen 25 años de la guerra del Cenepa que marcó la historia del país, una gesta heroica que tuvo varios actores desde diversos ámbitos. Hablamos con algunos de ellos. Por primera vez en nuestra historia estamos donde estábamos y no hemos retrocedido ni un paso hacia atrás. Hace 25 años el Ecuador estaba en guerra, pero estaba unido. Un país que enfrentó un conflicto que dejó muerte y dolor, pero que también fue una gesta de heroísmo que sigue impresa en la memoria de los ecuatorianos, y especialmente de quienes fueron actores desde distintos frentes. El general Luis Hernández estuvo en el centro de operaciones. Fue comandante del agrupamiento Miguel Iturralde en Tihuinza, lugar insignia de la guerra del Cenepa. Y como comandante, mi preocupación mayor era no dar órdenes que signifiquen muertes innecesarias y también dar órdenes que signifiquen la victoria y que signifiquen que regresamos a nuestras casas con orgullo de haber cumplido nuestro deber. Deber que lo cumplió y que gracias a ello actualmente es un héroe de guerra. Pero no olvidemos de quienes también ayudaron a los combatientes a no perder la calma, de quienes apoyaron a los soldados psicológicamente. Fidel Araujo fue operador psicológico en la guerra. Cómo era levantando el espíritu de diferentes maneras, ¿no es cierto? Cantaban canciones militares, habían artistas que se presentaban voluntariamente. Se vivían días duros en el campo de batalla, los soldados defendiendo la integridad territorial, pero también había una guerra informativa. El periodismo ecuatoriano jugó un papel preponderante. Edgar Vázquez, por ejemplo, fue el primer periodista en ese entonces de Teleamazonas, que acudió a los primeros intentos de diálogo entre autoridades de ambos países. No solamente estaba en juego el tema del profesionalismo que uno tiene que llevar a cabo en las tareas periodísticas. Estaba en juego la heredad. Estaba en juego el futuro, estaba en juego la familia, estaba en juego el Ecuador. En 1998, Perú y Ecuador firman en Brasilia un acuerdo histórico que sella la paz y pone fin al conflicto de fronteras, que desde hace más de 5 décadas se enfrentaron en numerosas ocasiones. Y coincidentemente los tres actores de esta historia resumen la victoria ecuatoriana en una sola palabra: la unión. Cuando los ecuatorianos estamos unidos, gobierno, fuerzas armadas y pueblo, podemos lograr grandes hazañas, y entre esas está el Alto Cenepa. Ese fervor cívico salió a flote y ahí se tornó invencible el Ecuador. Entonces por eso es que en cada una de nuestras actuaciones, si bien contábamos los hechos, pero era obvio que nosotros teníamos que saber que detrás del trabajo nuestro estaban pendientes los 12 millones de ecuatorianos. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Y como parte de la conmemoración por los 25 años de la batalla del Cenepa, esa tarde se realizó una misa de acción de gracias en la iglesia de la Merced en el centro de Quito.
Allí el obispo castrense René Cova recordó la gesta heroica de los soldados ecuatorianos y manifestó que hoy la batalla es contra la corrupción y la pobreza. Por su parte, el jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, Luis Lara, señaló que su lucha le permite hoy al país vivir en paz. Son 25 años de una gesta histórica que puso fin a un ciclo de enfrentamientos y que trajo la paz a nuestro país, una paz con dignidad, y nos permite vivir la realidad en la que estamos del día de hoy, una realidad que nos permite tener con nuestro vecino del sur una confraternidad y una cooperación constante. La noticia del Gobierno Nacional propone a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos un diálogo para mejorar la relación entre la Comisión y los Estados. El pronunciamiento ocurre luego de que la Comisión, la CIDH, emitiera el informe sobre las protestas de octubre. La Cancillería se pronunció sobre el informe de la Comisión de la CIDH sobre las protestas de octubre pasado. A través de un comunicado expresa que Ecuador considera necesario impulsar un diálogo que permita mejorar la relación entre la Comisión y los estados, con el objetivo de revisar sus procedimientos a futuro. Además, agrega que el informe de la CIDH se pronuncia de modo precipitado sobre cuestiones que aún están siendo investigadas por los órganos de justicia ecuatoriana y que por lo tanto incumple con el principio de subsidiariedad propio de todos los sistemas internacionales de protección de derechos, en virtud del cual son los tribunales nacionales los que tienen la competencia primordial para investigar y resolver las causas que ante ellos se presenten. Sobre este comunicado difundido este viernes no se precisa si sería la respuesta oficial remitida por el Estado a la CIDH, pero se deja claro el reclamo que ni siquiera menciona el impacto negativo de estos hechos en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la ciudadanía, de lo cual afirman es parcial y poco objetivo, ya que objeta la acción del Estado por hechos aislados acaecidos, a la par que minimiza la responsabilidad de actores y grupos organizados por el severo contexto de violencia que afectó a millones de ecuatorianos. También recalca el respaldo unánime que recibió el país de los países integrantes de la Organización de Estados Americanos el pasado 15 de octubre de 2019 y que de acuerdo al derecho ecuatoriano internacional, esos actos jamás se pueden calificar de manifestación pacífica. María Verónica Henk, 24 horas. En Ecuador, la dolarización impidió altos índices de inflación y devaluación cuando se tomaron medidas económicas similares a las de Venezuela, debido a que quitó a los políticos del poder monetario. Estas y otras ideas fueron discutidas anoche durante un encuentro por los 20 años de dolarización en Quito. Por los 20 años de la dolarización en Ecuador, la Universidad San Francisco de Quito realizó un evento para discutir los efectos del dólar en la economía, el poder adquisitivo y como un chaleco de fuerza en la política monetaria del país. Aprovechar la dolarización y la fortaleza monetaria que nos da para construir un mejor edificio. Creo que si no se hubiera dolarizado el Ecuador, hoy sería un desastre. Y haciendo un símil con Venezuela, explica los límites que impuso la dolarización el economista argentino Domingo Cavallo. Porque fíjense ustedes, las políticas que aplicó Correa son muy parecidas a las que aplicó en Venezuela Chávez. Pero ¿por qué acá no llegó al nivel de desorganización económica y de deterioro económico, político, social? Precisamente porque ese chaleco de fuerza, la dolarización, impidió que se reintrodujera la inflación y todo ese manejo espurio. Durante el evento recordaron cuando el entonces presidente de la República, Yamil Maguad, decretó la dolarización, se rompió una historia inflacionaria y devaluatoria casi permanente del país. Además recordaron que pese a que en ese momento los ciudadanos ganaban por millones los sucres, el poder adquisitivo era bajo. Nos habíamos convertido en pobres millonarios, ganábamos millones y éramos igual de pobres. La inflación llegó en diciembre de fin de siglo, diciembre de 1999, a sobrepasar el 100%. Es decir, si continuamos en sucres un año después, para diciembre de 2000, su capacidad de compra hubiese sido cero. Los economistas expertos aseguran que el dólar está fortalecido y se defiende solo con la experiencia que tras la crisis social y económica han tenido los ecuatorianos en los últimos años, especialmente sin vivir procesos como la devaluación o la inflación. Es así como a nivel político también a estos se les retiró el poder de controlar la moneda. Quitamos a los políticos la posibilidad de jugar con nuestra plata. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas.
Un juez acepta la acción de protección presentada por la alcaldía de Guayaquil y le da 72 horas al Ministerio de Economía para que pague los 104 millones de dólares que le corresponden por devolución de IVA. La resolución abre la vía para que otros municipios procedan del mismo modo. Eran decenas los que, a diferencia de la audiencia anterior, esperaban a la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, en una diligencia que se sabía sería corta, pues solo faltaba la resolución del juez. Se conocería si se aceptaba o no la acción de protección que obligaría al Ministerio de Economía a pagar los 104 millones de dólares por la devolución del IVA. Cada uno llegó con sus expectativas. Espero que actúe en justicia. Espero que el día de hoy el juez actúe de acuerdo a derecho. Lo mismo decían esperar desde el Ministerio de Finanzas, pero a su favor. Estamos muy confiados que va a ser en derecho, es decir, que va a ser improcedente la acción. En menos de una hora, los aplausos de quienes acompañaban a Viteri en el interior de la sala advertían la resolución. Ganamos la acción de protección. El juez ha ordenado que en 72 horas se cumpla su disposición y esto, pese a que la parte contraria apeló, es de cumplimiento inmediato. Eso dice la ley. Vemos que es una sentencia muy política, trastoca principios jurisprudenciales de nivel internacional inclusive, reconociendo derechos que son establecidos en la ley. En virtud de la Constitución, lo que ha sido apelado, el Ministerio se siente lesionado en sus derechos. Lo que es aún más preocupante para el Ministerio de Economía y Finanzas es que con esta resolución, ahora otros alcaldes y prefectos podrán recurrir a la justicia para exigir la devolución. Al consultar si habían los fondos suficientes del Ministerio, no hubo respuesta. Pues si sumamos los otros municipios grandes en igual condiciones que Guayaquil, Finanzas, si se siguen procesos similares, debería pagar alrededor de 500 millones de dólares. Pese a que el juez José Miguel Ordóñez dio 72 horas luego de notificar la resolución para entregar el dinero, Viteri se mostró abierta a acordar formas de pago. Eso sí, no en papeles. ¿Que nos paguen en papelitos? ¿Toda la cantidad? No. ¿Que nos paguen inmediatamente? Sí. ¿Que necesitamos flujo en efectivo? Sí. ¿Se podría aceptar un abono en efectivo? Esa será una de las razones por las que nuestro director de finanzas va a tener conversaciones con el Ministerio del RAM. La notificación que estaba haciendo falta del SRI llegó a finanzas, por lo que esta vez, al menos, se fueron estando de acuerdo en una sola cosa: el monto de la demanda, 104 millones de dólares. Dayana Monroy, 24 horas. Durante los 6 primeros meses de este 2020, la Asamblea tratará 12 leyes prioritarias, entre ellas el Código del Trabajo, el Código de la Salud, la Ley de la Función Legislativa. Fue una reunión reservada y con un retraso de casi 2 horas. Allí definieron los temas de la Agenda Legislativa 2020. Hemos priorizado una agenda en función de 4 ejes que tienen que ver con empleo, productividad, seguridad ciudadana, reformas institucionales. Marcan en aproximadamente de 10 a 12 proyectos de ley priorizados para el primer semestre de este año. Por ejemplo, el Código de Salud será sometido a votación el martes 28 de enero y se espera que la Ley de la Función Legislativa también se empiece a analizar la primera semana de febrero. Ahí hay varios temas que son importantes. Recordemos que la Asamblea en días anteriores aprobó, por ejemplo, el sistema de seguimiento de legislación, que va a ser incluido también en esta ley. Un tema importante a tratar son las reformas al Código de Trabajo. La comisión seguirá el análisis de los proyectos que han presentado los asambleístas. Que en este primer trimestre del año pueda presentar ya una propuesta de reformas laborales. Hemos reiterado nuestra posición de que las reformas urgentes y prioritarias deben ser tramitadas ya. Entre las prioridades están, por ejemplo, las reformas al Código de la Función Judicial, el proyecto de ley de pesca, el proyecto de ley de deporte, las reformas a la ley de tránsito, el Código de Seguridad del Estado, entre otros. Nosotros tenemos ya listo, por ejemplo, en el Código Orgánico de Seguridad del Estado, listo el informe para primer debate. Las reformas a la ley de comunicación están pendientes y en 15 días esperan tener el informe para segundo debate, donde se contempla la comunicación como un derecho y no un servicio público. Además, hay la propuesta de control a la publicidad de las instituciones públicas. Limitar el gasto público, que es la plata de los ecuatorianos. En la Comisión de Fiscalización tienen algunos procesos pendientes. En este caso, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al Ministerio de Educación. Y están a la espera de que el CAL califique 2 solicitudes de juicio político. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Una mesa de trabajo analiza el proyecto de ley de protección de datos personales en la Asamblea. Para algunos expertos es una ley necesaria que debe pulirse para evitar que sirva a intereses políticos. 4 meses
meses después de su entrega a la Asamblea Nacional, el proyecto de ley de protección de datos personales se debate en una mesa de trabajo con expertos en el área. Este viernes, al interior de la Comisión de Relaciones Internacionales, se recogieron las primeras impresiones. Aunque aseguran que es una legislación necesaria para el país, algunas de las autoridades convocadas dicen que se debe pulir para que no se convierta en una camisa de fuerza que impida el desarrollo de algunos derechos. A pretexto de la protección de datos personales se va a censurar la libertad de expresión, ¿no es cierto? Porque va a venir de pronto un presidente y va a decir, ¿saben qué? Quiero que eliminen esto de la web porque no me gusta. Esto en base a que la ley crea la figura de la Autoridad de Protección de Datos, que tendrá personería jurídica y dependerá del Ejecutivo. Proponemos que sea un ente completamente autónomo. El director de esta institución sea nombrado en concurso de méritos y oposiciones. No está definido dentro de la ley, solo se propone una autoridad de control para que sea la Asamblea quien define. El proyecto de ley contiene 90 artículos y 26 disposiciones y establece, entre otras cosas, la posibilidad de que el usuario solicite acceso a todos sus datos personales e incluso que sean borrados de cualquier base en la que no quiera constar. Las sanciones para quienes posean bases de datos sin autorización podrían alcanzar una multa del 17% de los ingresos totales del negocio. Que se establezca en función de salarios mínimos. Independientemente de que la ley esté bien concebida en su estructura, sí que es perfectible y hay algunos cambios, tanto de forma como de fondo, que se deben de realizar. La necesidad de esta legislación estalló tras una filtración de datos personales de casi 20 millones de ecuatorianos en septiembre pasado. La Fiscalía abrió una investigación por el presunto delito de violación a la intimidad. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. A la inconformidad por el examen Ser Bachiller se suman denuncias por la filtración de preguntas y respuestas en redes sociales. El Instituto de Evaluación Educativa INEVAL reconoce estas irregularidades y anuncia que investigará con ayuda de la Fiscalía. Johan, graduado del Colegio Técnico Simón Bolívar de Guayaquil, rindió el examen Ser Bachiller el pasado lunes 20 de enero. No le fue bien. Apenas acertó en 51 de las 120 preguntas que se plantearon. Las cuales equivalían, según la tabla que indicó CENESID que publicó, eran 655 puntos. Con ese puntaje, asegura, por lo pronto no podrá estudiar psicología en ninguna universidad pública del país. Pues para hacerlo se requieren 755 puntos. Me tocará trabajar hasta poder ver cómo ingreso. ¿Por qué? Porque no tengo las opciones de poder pagar una universidad particular. Pero cuenta, sin embargo, que esto no es lo que más le molesta. Oh, sorpresa, que el mismo día lunes a las 7:30 de la noche me llegan PDFs con las mismas preguntas ya resueltas de las que yo había hecho en el examen de Ser Bachiller. Él es una de las personas que denuncia que durante esta semana de pruebas se filtraron las preguntas. Incluso hay fotos tomadas por los propios estudiantes. En varias redes sociales se colgaron las respuestas. Unas se podían obtener de forma gratuita y otras pagando. Así lo comenta Irene Flores, quien pertenece al Comité de Padres de Familia del Colegio Santo Domingo de Guzmán. Decían los chicos que habían pruebas que al principio les cobraban $200, que se juntaron entre varios alumnos para pagarla, para tener las pruebas ya resueltas. A través de un comunicado, el Instituto de Evaluación Educativa INEVAL aseguró que conoce de estas denuncias y que está tras la pista de las personas implicadas. Además, recordó que el número de aciertos no representa la nota Ser Bachiller, por lo que invitó a los inconformes a esperar información por los canales oficiales. A las críticas se sumó Sergio Flores, ex rector de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL. No es lógico que el futuro de un muchacho esté definido por un examen de 2 horas y media. ¿Cómo es posible que cuando usted va a ingresar a una universidad no se le considere todo su récord, toda su historia estudiantil? Autoridades del Ministerio de Educación y de la CENESID han ofrecido una reunión a los padres de los estudiantes que se sienten perjudicados por esta prueba el próximo martes. Ellos, por su parte, señalan que de no obtener respuestas, interpondrán acciones legales. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La Fiscalía pidió prisión preventiva por un adulto y aisló a 3 menores de edad por el asesinato de un taxista ocurrido en el Guasmo Sur, en Guayaquil. Los adolescentes confesaron el crimen.
Son 3 menores de edad de 17 años y un adulto que apenas cumplió 18. Los 4 participaron del crimen al taxista Alex Eduardo Vargas Jara, de 44 años, asesinado con varias puñaladas dentro de su vehículo en el Guasmo Sur de Guayaquil. Los menores de edad, tras ser aprehendidos, el primero en el Cantón Durán, en la casa de su abuelita, confesó el crimen y dio datos a los agentes de la DINASET del resto de implicados, que resultaron ser estudiantes de un colegio en el sur de Guayaquil. Los adolescentes fueron retirados de un aula de clases. Ya le habían contado a sus compañeros lo que consideraban una hazaña. Se refiere a un grupo de jóvenes que se dedicaban a esta actividad ilícita, como es el asalto y robo a personas, a vehículos con ocupantes informales. Los padres de familia de este plantel educativo ubicado en el sur de Guayaquil señalan que constantemente han denunciado anomalías con estudiantes de este colegio. Mi hija estudia en este colegio, ¿no? Por eso le digo a mi hija, mira con quién anda. Muchos problemas con los estudiantes y con los profesores. Tras la audiencia de flagrancia, esta mañana le dictaron prisión preventiva por el delito de asesinato a Justin Singri Fernández, de 18 años. Mientras que los adolescentes fueron aislados. Entre sus relatos manifestaron que se les fue la mano. Además, que dejaron el carro abandonado cuadras más adelante del crimen, pues ninguno sabía conducir. Cuentan testigos que vieron al taxista la tarde de este miércoles correr malherido tras los adolescentes. Pero la muerte le ganó la batalla y se desplomó en el piso. Se sentían muy indignados por cuanto habían presenciado lamentablemente cómo habían cegado la vida ciudadanos muy jóvenes. Catalina García, 24 horas. 5 personas fueron detenidas para investigaciones por transportar diésel y gasolina hacia Colombia, tras un operativo realizado contra el contrabando de combustibles por la Unidad de Delitos Hidrocarburíferos en la provincia del Carchi. El operativo se ejecutó en horas de la madrugada. Varias viviendas fueron allanadas en el norte de Tulcán para lograr la detención de personas del mismo núcleo familiar acusadas del tráfico ilícito de combustibles. La captura de 5 personas con 6 vehículos y obviamente pues esta es una respuesta que hacemos a nuestra población. La investigación y seguimiento duró varios meses para delatar el modus operandi de quienes se benefician del subsidio a los combustibles, con ganancias que superan el $500,000 al año. El perjuicio que se calcula básicamente en este operativo es cerca de $600,000 anuales. 7 vehículos fueron retenidos durante el operativo para someterlos a pericias técnico-mecánicas a fin de verificar la adulteración de sus tanques de combustible. Cargaban varias veces en distintas estaciones de combustible y lo iban a descargar en el vecino país de Colombia. El combustible que netamente estaba subsidiado lo vendían allá en un precio mayor para obtener un rédito económico. Los detenidos y las evidencias pasan a órdenes de las autoridades competentes para los procesos legales correspondientes. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Se registró una explosión en una embarcación pesquera que se encontraba en alta mar a 136 millas de la isla San Cristóbal en las Galápagos. Al lugar llegaron 2 lanchas guardacostas, una de ellas de la Armada, para rescatar a los 3 tripulantes que estaban a bordo de la nave y que resultaron heridos. Las víctimas fueron trasladadas al hospital de Puerto Vaquerizo Moreno, donde se recuperan de diferentes traumas y quemaduras.